Bienvenidos sean todos. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 11.12 del libro de Mecánica Clásica de John R. Taylor. Nos muestra el ejercicio de este sistema de dos vagones conectados a dos resortes que tienen la misma constante de fuerza, y la masa de ambos vagones pues es también la misma, ¿no? Podemos observar aquí que la vagoneta 2 pues rueda sobre la vagoneta 1. Pero nos dice el ejercicio que la vagoneta 1 está llena de melaza. Es decir, que hay una fuerza viscosa proporcional, en este caso, a la velocidad. Nos dice de que la fuerza de arrastre o esa fuerza viscosa tiene esta forma. Donde, esto es importante, V es la velocidad relativa de las dos vagonetas. ¿Qué nos pide el primer inciso? Pues escribir en forma matricial las ecuaciones y ver si nos quedan de esta forma. Esta expresión igualada a 0 nos dice que X es una columna formada por las posiciones, omega sub 0 pues es la frecuencia natural, y D es una matriz cuadrada, que por cierto nos indica que es de 2 por 2. Luego pues vamos a encontrar una solución utilizando este método, es decir, vamos a considerar una solución compleja, y pues que vamos a obtener dos soluciones con dos raíces, una igual a i por omega sub 0 y otra pues menos beta más i omega sub 1, ¿no? Y aquí nos dice que omega sub 1 es esta expresión. Luego vamos a intentar describir cuáles son los movimientos que se obtienen en este fenómeno. Entonces, podríamos comenzar aplicando las ecuaciones del movimiento. Desde ya sabemos que va a haber una fuerza disipativa, una fuerza de amortiguamiento, que va a ser igual a beta veces la masa por la velocidad relativa. Entonces podríamos escribirla de esta forma: x2 puntos menos x1 punto. Vamos a asumir que para la masa 1 va a ir hacia la derecha y para la masa 2 va a ir hacia la izquierda, ¿no? Entonces, vamos a hacer el análisis de las ecuaciones para la masa 1. Sabemos que la segunda ley de Newton nos dice que la masa por la aceleración debería ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas. En este caso tenemos dos resortes de constante K, ambos. Entonces sería menos K por X1. Y tenemos la fuerza disipativa, que en este caso pues la vamos a poner positivo, beta por la masa, por X2 puntos, ¿okay? X2 punto, menos X1 punto. Así que aquí pues podemos aplicar obviamente la propiedad distributiva y mandar la masa a dividir para que nos quede x1 punto igual a menos k sobre m por x1. Aquí m se cancelaría y nos quedaría beta x2 puntos menos beta por x1 punto. Esto pues es omega sub 0 al cuadrado, ¿no? De hecho el enunciado lo aclaraba. Así que podríamos entonces escribir esta ecuación como x1 2 puntos y vamos a pasar todos estos términos al otro lado. Este negativo pasa a positivo, más omega sub 0 al cuadrado por x1, más beta por x1 punto, menos beta por x2 puntos, y esto sería pues igual a 0. Y ahí tenemos una de las ecuaciones. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo, pero en este caso lo vamos a hacer para la masa M2. ¿Okay? Vamos a hacer ese análisis para la masa 2. Y lo mismo, ¿no? Tendríamos que la masa por x2, segunda derivada, sería en este caso menos k por x2. Y como también va hacia la izquierda, la fuerza disipativa, menos beta por m, por x2 puntos, menos x1 punto. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pasar la m a dividir y aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva para que nos quede x2 puntos igual a menos omega natural al cuadrado por x2. Y aquí sería más beta por x1 punto menos beta por x2 puntos. Pasamos todo a un solo lado de la ecuación. Nos queda x2 segunda derivada. Aquí sería más omega natural al cuadrado por x2. En este caso sería menos beta por x1 punto más beta por x2 punto.
y esto pues obviamente sería igual a 0, ¿no? Pues con esto entonces podemos encontrar lo que nos piden en el primer inciso. Nos dice que lo escribamos de esta forma, de forma matricial. Observemos, no vamos a quedar con esta. Tenemos aquí un término que lleva segunda derivada, justo como va en la expresión que se solicita. Luego va beta por una matriz por x punto. Aquí está beta, está x punto. Luego podemos encontrar quién es esa matriz. Y por último tenemos la variable x acompañado por omega sub 0 al cuadrado, y aquí está. Entonces podríamos escribir estas dos ecuaciones de forma matricial. Es decir, vamos a tener x1 2 puntos, luego tenemos x2 2 puntos, esto sería la primera columna, más, siguiendo aquí para que nos quede de la misma forma, beta por una matriz de 2 por 2 por x punto. Entonces, si sacamos beta de factor común, ¿ok? Nos quedaría algo como esto, beta, y aquí quedarían esos coeficientes, ¿no? Observemos que aquí sería 1 y menos 1, y en esta ecuación sería menos 1 y 1. Entonces, justamente esa es la matriz D que menciona el enunciado, y que esto va a estar multiplicado por x1 punto y x2 punto. Y por último, pues nos quedaría más omega natural al cuadrado por las variables que estamos trabajando, que son x1 y x2, y esto pues sería en todo caso igual a 0. Así que tenemos que esta sería una escritura en forma matricial. Todo esto que estoy escribiendo en azul son matrices. ¿Okay? Beta es una constante. Esto que está acá sería esa matriz D. Y aquí sería x punto. Aquí va omega natural al cuadrado. Aquí por x. Y esto igual a 0, ¿no? Entonces observemos que eso es justamente lo que nos está pidiendo el ejercicio. Escribirlo de esa forma. Así que esta sería la matriz D. Una matriz de coeficientes acá. Como corrección, aquí es menos 1, que es este valor que está acá. Bien, entonces ya tenemos el primer inciso de nuestro problema, que es escribirlo de forma matricial. Ahora vamos a continuar, y dice que pues comencemos con una solución, ¿no? Y es decir, que vamos a proponer una solución de la forma exponencial, ¿ok? Vamos a proponer esa solución, y que la parte real de un número complejo z pues es justamente la solución. Entonces, para el inciso B, vamos a proponer que x de t va a tener la forma a por e a la rt. Por cierto, a es una matriz también, pero en este caso le vamos a dar un tratamiento como un escalar para facilidad, ¿no? Si derivamos esa expresión sería r por a por e a la rt, y si lo volvemos a derivar, pues sería r cuadrado por a por e a la rt, tal y como lo hacíamos en ecuaciones diferenciales. Vamos a trabajarlo con esta expresión, es más fácil, es más rápida. Para que nos quede, en este caso, x bi'prima sería r cuadrado por a e a la rt, más beta, ¿no? Por d, y x punto es r por a por e a la rt, más, y luego pues omega sub 0 al cuadrado, ¿no? Por x, que es a por e a la rt, y esto sería igual a 0. ¿Okay? Esto sería igual a 0. Aunque lo escribo así, tenemos que recordar que estas son matrices, ¿no? Entonces hay que procurar darle el tratamiento adecuado. Aquí podríamos hacer algo. Podemos, entre el primer término y el tercero, ¿okay? Podríamos dejarlo de esta forma, ¿no? Como r cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. Y vamos a sacar a por e a la rt como común. Pero como estas son matrices, entonces no queda multiplicado por 1, sino por la matriz identidad. Y aquí lo mismo, ¿no? Beta por r por d. Y ahora sí, esto va a estar multiplicado por a por e a la rt. Y esto sería igual a 0. De hecho, e a la rt lo podría mandar a dividir. Pero lo que quiero llegar aquí es a lo siguiente. Esta expresión no puede ser 0, porque entonces sería la solución trivial. Entonces, si eso no es 0, significa que esta parte que está aquí tiene que ser igual a 0.
¿Ok? Eso tiene que ser igual a 0. Entonces, ahí podemos encontrar que si eso tiene que ser igual a 0, significa en realidad que su determinante tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces el determinante de r cuadrado más omega natural al cuadrado por la matriz identidad más beta por r por d tendría que ser igual a 0. Y aquí pues sí vamos a expandir ya esta expresión para encontrar el determinante. Entonces, ¿quién sería r al cuadrado más omega al cuadrado por la matriz identidad más beta por r por d? Lo importante aquí es recordar quién es d, ¿no? Es esta matriz de unos y menos unos. Entonces, en el primer término sería r cuadrado más omega natural al cuadrado más beta por r, porque d en este término pues es 1, ¿no? Acá la matriz de identidad es 0, pero el segundo término siempre va a quedar menos beta por r. Acá lo mismo, menos beta por r. Y acá pues va a quedar la misma expresión, ¿no? R cuadrado más omega al cuadrado más beta r. Y ese determinante tendría que ser igual a 0. Como es una matriz de 2 por 2, el determinante solamente lo vamos a hacer multiplicando cruzado, ¿no? Y nos va a quedar algo matemáticamente sencillo de trabajar. Lo vamos a hacer acá. Nos quedaría multiplicando cruzado, r cuadrado y omega sub 0 al cuadrado. Vean que esto es el mismo término. Así que nos va a quedar ese término al cuadrado, ¿no? R cuadrado más omega sub 0 al cuadrado más beta por r al cuadrado. Y menos porque va en la contradiagonal. Menos, y aquí menos por menos va a dar más. Entonces sería beta por r al cuadrado igual a 0. Acá vamos a resolver, esto es un producto notable de tres términos. Si ustedes lo recuerdan, es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, ¿ok? Más el tercero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, ¿ok? Más dos veces el primero por el tercero. Aquí sería beta por r al cubo, más dos veces el segundo por el tercero. ¿Ok? Y luego este término, ¿no? Menos beta por r al cuadrado igual a 0. ¿Qué pasó acá? Pues este término se va a cancelar. ¿Ok? Este término se cancela y solamente queda esto que está acá. Aquí podríamos hacer algo. Vamos a escribirlo de esta manera. Aquí sería r cuadrado por r cuadrado. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Más esto que está acá lo vamos a escribir como omega sub 0 al cuadrado por omega sub 0 al cuadrado. Esto que está acá lo vamos a escribir como dice 2, entonces lo vamos a escribir como r cuadrado omega sub 0 al cuadrado más r cuadrado omega sub 0 al cuadrado. ¿Okay? Luego este que está acá pues lo vamos a escribir como de repente r cuadrado por 2 veces beta por r. Y este que está acá vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a escribirlo como omega sub 0 al cuadrado por 2 veces beta por r y esto es igual a 0. ¿Para qué lo hago así? Pues solamente para que sea evidente que vamos a hacer una factorización por asociación. Es decir, aquí vamos a tomar este término, ¿ok? Vamos a tomar aquí este término. Y de repente vamos a tomar uno de estos y lo vamos a asociar porque vean que r cuadrado es el factor común. Entonces sería r cuadrado, que voy a estar multiplicando a r cuadrado. Aquí también estaría con 2 veces beta r y también con omega sub 0 al cuadrado. ¿Okay? Y luego tenemos acá en azul este término y por último este término. ¿Okay? Vamos a sacar omega sub 0 al cuadrado como factor común. Y me quedaría, vamos a poner este de primero. Ya van viendo a lo que queremos llegar. R cuadrado más 2 veces beta r más omega sub 0 al cuadrado. Y esto es igual a 0. Y la asociación fue exitosa porque tenemos un factor común, que es lo que está entre corchetes. Entonces, ahora sí ya está factorizado. Sería r cuadrado más omega sub 0 al cuadrado multiplicado por r cuadrado más 2 veces beta por r más omega sub 0 al cuadrado y esto es igual a 0. Y ahora que ya tenemos la factorización, pues entonces podemos igualar cada uno de esos términos a 0.
Comenzando con el primero, sería r cuadrado sería igual a menos omega sub 0 al cuadrado. O sea que r, en este caso lo vamos a llamar r1, sería la unidad imaginaria y por omega sub 0. Entonces, aquí tenemos ya la primera raíz, r1. Ahora vamos a hacer lo mismo con r2, solo que en este caso, como tenemos acá r y acá r, vamos a hacerlo por la fórmula general cuadrática. Entonces, R2 sería menos B, sería menos 2 beta, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. Entonces, aquí sería 2 veces beta al cuadrado. O lo vamos a escribir de una forma más directa, ¿no? 4 beta al cuadrado. Menos 4 por AC, entonces sería menos 4 R cuadrado, omega, R no va, perdón, sería 1 nada más. Entonces sería menos 4 omega sub 0 al cuadrado. Y todo esto dividido entre 2 veces A, o sea que sería 2 por 1, ¿no? Acá vean algo simple. Acá podemos sacar el 4 como factor común y sacarlo de la raíz como 2, que con el denominador se cancelarían entonces todas estas expresiones que están acá. Y nos quedaría R2 como menos beta. Acá hablar de más menos, pues en sentido físico es casi lo mismo. Entonces solamente vamos a tomar más. Y vamos a asumir que el movimiento es subamortiguado, o sea que omega natural es mayor que beta, ¿no? Así que si eso es cierto, esto es un número complejo. Así que aquí nos quedaría i por la raíz cuadrada. Y como le dimos vuelta al signo, entonces sería de omega natural al cuadrado menos beta al cuadrado. Y ya está sobre 2. Y vean que mágicamente apareció acá lo que el texto le llama como omega 1, que está justamente en el enunciado. Aquí está, omega 1 es omega sub 0 al cuadrado menos beta al cuadrado, porque la fuerza viscosa es débil y beta es menor que omega sub 0, ¿no? Eso lo dice el ejercicio. Pues bueno, entonces ya tenemos acá quién es R1 y quién es R2. ¿Ok? Así que vamos a hacer el cálculo en este caso utilizando R1. ¿Ok? Vamos a ver qué obtenemos con el movimiento. Y lo que vamos a hacer es sustituir R1 pues en esta expresión que tenemos acá. En lugar de R vamos a decir R1. Y en este caso multiplicado por A. E a la RT sabemos que lo que nos va a generar van a ser senos o cosenos, ¿no? Porque R es un número complejo. Entonces, utilizando R1, esa matriz nos quedaría más o menos de esta manera. Aquí sería R1 al cuadrado, que es lo mismo que decir I omega sub 0, más omega sub 0 al cuadrado, más beta R, menos beta por R1. Aquí va menos beta por R1. Podemos cerrar aquí el corchete. Y aquí lo mismo, ¿no? R1 al cuadrado, más omega sub 0 al cuadrado, más beta R. Que eso sería lo que está entre corchetes, ¿no? Lo que está acá. Pero esto va multiplicado por la matriz A, que sería A1, A2. La parte exponencial no la vamos a poner porque ya sabemos que eso solamente implica que va a ir acompañado de un coseno o un seno, ¿no? En este caso es un coseno porque tomamos la parte real. Acá pues, podemos armar las ecuaciones, ¿no? Si armamos las ecuaciones sería R1 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado más beta R multiplicado por A1 menos beta R1 multiplicado por A2 y esto es igual a 0. Y la otra ecuación, menos beta por R1 multiplicado por A1 más pues toda esa expresión que tenemos ahí, ¿no? R1 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado más beta R multiplicado por A2 y esto sería igual a 0. Acá resolver este sistemita pues es algo bastante simple. Despejamos para una variable y la sustituimos en la otra. O lo podemos hacer por simple inspección. Como los coeficientes, observen que son los mismos pero intercambiados. Es decir, en la primera ecuación todo ese polinomio de R1 cuadrado, omega cuadrado acompaña a 1. Y en la segunda ecuación lo hace con A2. Lo mismo menos beta por R1. Entonces, para que este sistema se cumpla, solo hay una forma que lo puede hacer. Y es si A1 es igual a A2. ¿Okay? Entonces, si eso es cierto, vamos a decir solamente A. Y con eso podemos encontrar entonces la solución para x1 de t y para x2 de t, que es exactamente la misma, que va a ser una constante A
por el coseno de omega sub 0t menos una constante, ¿no? A y esta constante delta pues se determina por las condiciones iniciales. Ahora interpretemos este movimiento, que es justamente lo que el problema pide. Pueden observar que el carro 2, el que está arriba, básicamente se están moviendo juntos al carro 1. Está estacionario si lo consideramos respecto al carro 1. Y observen algo, que en este caso la fuerza de arrastre es 0, no aparece una exponencial negativa. Entonces quiere decir que en este modo normal no hay amortiguamiento, ¿ok? Pero veamos qué ocurre ahora si consideramos R2. Vamos a abreviar algunos pasos porque el procedimiento es el mismo, solamente que en lugar de R1 vamos a decir R2. ¿Ok? Aquí es R1. Vean que en el caso de que quieran hacerlo con R2, y esto los pasos intermedios ustedes los pueden hacer, llegamos a la conclusión de que A1 es igual a negativo A2. Y esto pues sería simplemente A. Y otra cosa, como R2 tiene una parte real que es menos beta, esto se va a ver reflejado en la solución como una exponencial decreciente, e a la menos beta t. Y esta parte compleja pues va a ser el coseno de omega 1t menos delta. ¿Ok? Así que ya con esta información podemos encontrar rápidamente quién es x1 de t, que en este caso va a ser una constante, por e a la menos beta t, por el coseno de omega 1t menos una constante. Por otro lado, x2 de t sería, como dice que es negativo a 2, entonces sería menos a por e a la menos beta t, y siempre por el coseno de omega 1t menos esa constante que se encuentra a través de las condiciones iniciales. Ahora bien, ¿qué significa este resultado? Pues observemos que este pues tiene un positivo, ¿no? Y el cuerpo o el bloque 2, el vagón 2, perdón, tiene negativo. Significa que se están moviendo entre ellos en direcciones opuestas. Eso es lo primero que podemos deducir. Y segundo, que como aparece este término exponencial, significa que en este caso, pues sí, las fuerzas de arrastre debido a la melaza que hay en la superficie está causando amortiguamiento. En este caso asumimos un subamortiguamiento en el sistema. Y pues con esto entonces hemos finalizado, esperando que les sea de utilidad. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.